Vamos a ver ahorita cómo se lleva el proceso de inventarios físicos. El inventario físico, el objetivo es hacer un conteo real, físico, de los inventarios que se tiene en cada sucursal, con afán de confrontarlos contra lo que lógicamente está llevándose, es decir, el sistema. Y en caso de que exista alguna anomalía entre uno y la otra cantidad, pues proseguir con la parte contable, su disminución o la persecución de estas piezas faltantes o sobrantes. Para ello, en la sección de almacén, tenemos un apartado que se llama inventario físico. La primera parte, el primer punto, es inicializar. ¿Qué significa inicializar? Significa, imaginemos que tenemos una hoja de conteo que la vamos a limpiar. No significa que vamos a limpiar la información del sistema, no. Simplemente estamos tomando una hoja en blanco en la cual estamos indicando qué es lo que vamos a contar. Ese qué es lo que vamos a contar es justamente en esta pantalla. El sistema nos va a permitir poder filtrar qué tipo de inventario voy a hacer en este momento. Es decir, no es necesario que yo acordone todo el inventario de una sucursal. A lo mejor nada más quiero trabajar con cierta sección o cierto tipo de productos, de tal manera que no cierre la totalidad de la operación del sistema. Para esto, el sistema me va a preguntar primero qué sucursal, qué almacén es el que yo quiero hacer el inventario físico. En este caso selecciono el almacén y posteriormente, si deseo, puedo buscar un filtrado en particular. Recordemos que los productos tienen varias clasificaciones. Una de ellas para el e-commerce, etcétera, etcétera. Tenemos cuatro. De ese tipo de agrupamiento que tiene nuestra mercancía, nuestros productos, pues justamente vamos a tomar cualquiera de ellas y podemos realizar diferentes filtrados. Por ejemplo, este inventario físico quiero obtenerlo para todos cuya clasificación sean corbatas negras o toda la sección. Si quiero todo, pues obviamente selecciono y es que vamos a clasificar todos los productos dentro de este almacén. Una vez que hemos indicado cuál va a ser, queda concluido. Ya tenemos nuestra hoja en blanco para proceder a hacer los conteos. Vamos entonces al segundo punto, que es subir el inventario físico. El inventario físico, por ley, cuando se trata desde el punto de vista contable o fiscal, al menos requieren el resguardo de dos conteos. O sea, uno no es válido. Se tiene que hacer dos conteos, ¿por qué? Porque de alguna manera así garantizamos que el proceso de conteo fue el correcto. Es decir, la persona primera hizo el conteo y se verifica antes de someter la validación respecto a un sistema que el conteo sea correcto. Entonces, ¿cuánto contó Juan y cuánto contó Pedro? Primero que Juan y Pedro se pongan de acuerdo y entonces ya sabiendo que tenemos un conteo correcto, procedemos a la comparación con el inventario lógico o en el sistema. El sistema permite que se haga un conteo, dos, tres, los que fuera necesario. En este caso lo voy a hacer con un solo conteo, ¿ok? Para esto, vamos a crear un archivo de texto. Ese archivo de texto, ¿por qué fue ideado de esta manera? Porque en muchos almacenes cuentan con tecnología, por ejemplo, de lectores de código de barras, que va almacenando en un archivo de texto en la pistola lo que va leyendo, y algunos otros personas lo hacen a través de Excel, otros lo hacen a mano y luego se captura. Como sea que se recabe esa información, vamos a generar un texto. Ese archivo de texto, se dan cuenta, aquí viene marcado cuál es el proceso. Vamos a indicar el almacén, el conteo, igual a 1, 2, qué conteo es el que estamos contando, el de Juan o de Pedro, en nuestro caso simpático, y la zona. La zona es importante porque a lo mejor tenemos producto ubicado, del mismo producto en diferentes locaciones. Pensemos en una tienda grande. A lo mejor tengo un zapato colocado cerca de la caja, ¿verdad? Porque ahí está en un exhibidor. Y también tengo cajas dentro de la misma sucursal, quizá en alguna otra locación. Entonces hablamos de la zona 1, de la zona 2. De esta manera nos ponemos de acuerdo. ¿Cuántas piezas hay? Sí, ¿en dónde? En el mostrador. En el mostrador hay 5 y en las cajas que están ahí atrás conté otras 42, ¿ok? Sumados son 48, pero que quede claro que 5 son de una zona y de otra zona. Si carecemos de zonas, pues simplemente pongan zona 1 y no hay ningún problema. Seguido de estos tres renglones, ahora sí, vamos a indicar todos los productos que yo encontré. Pueden ser a renglón seguido o separados con una coma cuando yo quiero establecer la cantidad. Por ejemplo, voy a crear aquí mi archivo de texto. Voy a ponerlo aquí, que es almacén,
almacén igual a 100, que es el que estoy yo tomando como ejemplo, va a ser el conteo número 1, la zona que estoy marcando es la zona número 1, y voy a pensar que leí un A1, otro A1, estamos pensando que es un código que fue leído, un archivo que viene de un lector de código de barras, o también pude haber dicho del A2, 20. Significa que hay 20 piezas de producto con clave A2. Del A3, por ejemplo, tengo 1, 2 y tengo 3 más. Entonces, en realidad estoy metiendo 5. 1, 2 y 3 son 5. Una vez que he terminado esto, me dice el programa que tengo que guardar con una extensión TXT y debe de formato UTF-8. En este caso, lo vamos a salvar, lo vamos a poner en el desktop y se va a llamar físico, y listo, ya está almacenado mi texto. Eso es todo lo que tengo que hacer. Una vez que ya creé mi archivo, lo que tengo que hacer es subirlo al servidor, ¿sí? Para que dé lectura a este archivo. Entonces, mi archivo que está aquí es físico y lo subo. Y una vez que está arriba, ya está listo para procesar. Entonces, siguiente paso, leer el archivo. Cuando damos el archivo, me dice, eso es lo que yo leí. Si se dan cuenta, no encontró una clave, fue el enter que le puse de más. Tengo el anillo 1, otro anillo del anillo doble las 20. Recordaremos que hemos puesto 1 y 1 y luego 3 del anillo de compromiso. Eso es lo que estamos leyendo. Perfecto. Hasta ahí no se ha aplicado nada. Simplemente lo que hicimos fue leer el archivo y subirlo. Ahora, lo que vamos a hacer es, quiero que esta lectura, quiero ver cómo está la captura. La captura, ¿por qué? Voy a poner aquí el ejemplo. Aquí esto es lo que estamos leyendo. Este fue del conteo número 1. Si hubiera un conteo número 2, pues simplemente haría el mismo procedimiento antes explicado. Hubiera generado un archivo de TXT, ¿sí? Con el conteo que hizo Pepe, en este caso, y aquí le hubiera colocado, ¿sí? En el conteo 2. Y así sucesivamente. Se van leyendo los archivos y yo tengo que verificar primero que el conteo 1 sea igual al conteo 2. Entiéndase, Juan igual al de Pedro, ¿ok? Ya que tengamos esto, yo ya aquí puedo hacer ciertas modificaciones. Me doy cuenta que, por ejemplo, que no eran 20. Ya nos dimos cuenta que Pedro tenía otra cantidad, nos fuimos a contar todo el mundo y decimos, ¿sabes qué? Quiero modificar la información. También puedo eliminarla, yo puedo ver el detalle. En este caso le vamos a decir, ¿sabes qué? Pues no fueron 20, la verdad. Sí, tenía razón Pepe, era 21, ¿ok? Ahí está. Con esto yo voy alterando toda la información de esta captura. Entonces, para hacer nuestro Bamba mental, simplemente pusimos en blanco nuestra hoja para pedar al conteo, subimos los archivos y después estamos viendo o manipulando esa información que vamos a tener como entrada. Ya la tenemos, el siguiente paso sería comparar ese inventario contra el inventario lógico, o sea, es decir, el que está en el sistema. Para esto, vamos a buscar el almacén, porque puede haber este proceso haciéndose simultáneamente en nuestros almacenes. Vamos a coger nuestro almacén 100 y ¿cómo quiero comparar en caso de que exista alguna diferencia? ¿Contra qué? Al precio público, al precio distribuidor, a nivel de costos, digamos con un aire completamente contable. Entonces, con mis diferentes listas de precios ahí van a aparecer. En este caso yo le voy a decir que con mi último costo, por ejemplo. Entonces me va a dar un reporte y me va a decir, mira, del A1 tienes 99.999, nada más te contaron 2, por lo tanto traes un problema entre la existencia real, lógica, menos la física, traes una diferencia de 99.997 piezas, no es más que la diferencia de estas dos columnas, que multiplicadas por el costo, que en ese caso yo seleccioné el costo, recordemos, traemos esta cantidad de pérdida, y así cada uno de todos los demás productos. Sin embargo, eso fue lo que contamos. ¿Qué pasa con aquellos productos que no contamos? Aquí es casi un tema filosófico. ¿No los conté porque no existían? ¿O no los conté porque no los conté? Entonces, por eso me está diciendo, mira, dentro de ese almacén, que están dentro del filtro que tú seleccionaste, en ese caso recordemos que yo puse cero filtro, o sea, todo lo que está en ese almacén, hay todos estos productos, ¿sí? Una corbata, un concentrador, un reloj, una serie de cosas que no están contabilizados. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Los tomo como que el conteo fue cero o simplemente no los conté? Esa es una gran diferencia, porque decir que yo conté cero, ok, no hubo, pero los conté, o sea, no conté nada. Y entonces contra el inventario
que trae el sistema, hay una diferencia. La otra situación es que no los conté y no le hagas caso porque no los quise contar, ¿ok? Entendiendo bien por qué viene esta segunda parte, productos no contabilizados, ya una vez que tengamos marcada la diferencia, aquí normalmente siempre viene un proceso de punto de vista pues legal o laboral. Bueno, ¿qué pasa con las diferencias? Se pagan, se van a pérdidas, se fue un robo, qué sé yo. Aquí antes de seguir al siguiente paso es finiquitar desde el punto de vista contable, legal, laboral, etcétera, qué va a pasar con esas piezas, ¿ok? Después ya lo que hacemos es aplicarlo. ¿Qué es lo que va a hacer con la aplicación? Muy sencillo. Va a ajustar el inventario del sistema con base a mi inventario que acabo de recién tomar, o sea, el inventario físico. Y va a crear la diferencia. No podemos decir borrón y cuenta nueva, eso no puede ser. Por ejemplo, si yo tenía 10 piezas y yo conté 2, pues van a quedar 2. ¿Qué pasa con esas 10? Entonces se va a crear un movimiento que dice menos 8 piezas por ajuste del inventario realizado el día de hoy. Si fuera al lado contrario, yo tengo 10 y conté 15, aumento de 5 piezas por el ajuste del inventario del día de hoy. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Qué va a pasar con esos productos que yo estaban en cero? ¿Sí? ¿Los vamos a tomar en cuenta como contabilización cero o simplemente no tomarlos en cuenta? Entonces la pregunta dice, ¿poner en ceros los productos no contabilizados? No, es decir, no les hagas caso y déjalos en paz. Si le pongo, pon en cero los productos no contabilizados, significa que no los conté porque no existían. Entonces sí quiero que me marques el cero, o sea, se limpia el inventario. Y finalmente lo vamos a aplicar. Aquí me va a preguntar una palabra clave para evitar que la persona continuamente o sin querer lo aplique cuando no era el momento adecuado. Y por último, limpieza. Limpieza es un proceso que no tiene que ver básicamente con el inventario. Se pone ahí por sus características. ¿A qué se refiere este de limpieza? Limpieza es suponer que una sucursal ha dejado de operar. Entonces, esa mercancía que está en esa sucursal hay que darla de baja para quizá llevarlo a la casa matriz, etcétera, etcétera. Bueno, se puede hacer con una transferencia de producto, entiéndase un traspaso, o bien una limpieza. Entonces yo les voy a decirle, límpiame todos los productos, déjamelos en cero, aquellos productos, aquí me dice claramente cuál es el origen y cuál es el destino. Y entonces en automático, en vez de buscar todos los productos que voy a dar de baja para generar el traspaso, simplemente el sistema dice, ok, vamos a limpiar el almacén 105, sacando todo y llevándolo a un almacén de destino. También existen algunos pequeños filtros, por ejemplo, ¿qué pasa con los inventarios con esas negativas? Pues no los pases, porque probablemente no existen, es más, lo debemos. ¿Sí? Si después de que se haya hecho la transferencia del producto, quiero eliminarlo dentro de mi base de datos, también aquí nos lo va a indicar, etcétera. ¿Ok? Entonces, el proceso, ahora, esto desde el punto de vista de sistemas. ¿Qué recomendamos nosotros como firma de consultoría? Recomendamos siempre que el manejo de inventarios físicos sea algo que continuamente se esté dando. Es decir, que eventualmente no se deje esperar un año, sino que a través de tomas de inventarios cíclicos, ¿sí? De esta manera vamos a asegurar cualquier desorden o cualquier anomalía en nuestros procesos o detectar a tiempo, cuando la pérdida puede ser pequeña, ¿sí? Alguna inconsistencia o un manejo mal del personal.